Muchas gracias. Perdón, no podía darle al micrófono, ¿verdad? No me dejaba iniciar bien. Pues buenas tardes, buenas noches y buenos días a las y los miembros e invitados a la segunda sesión del Seminario sobre Narrativa Centroamericana Contemporánea. La sede anfitriona, la Universidad Autónoma del Estado de México, su centro universitario en Amecameca y la Red Comunitas América Latina les dan la bienvenida. Los coordinadores, Lino Martínez Rebollar, Ofelia Guadalupe Rivera, Saúl Hurtado Heras, Sara Vargas, Yosajandi Navarrete y una servidora, Pilar López, nos sentimos honrados por su interés en este espacio creado para estudiar, compartir y dialogar sobre todo lo que la riquísima literatura centroamericana nos tiene preparado. Contemporánea además. Hoy tenemos el grandísimo privilegio de contar con la presencia de la escritora Carol Sardeto, a quien agradecemos muchísimo la bondad de estar con nosotros y cuya presentación estará a cargo, y es también un privilegio para el seminario de la historiadora Mónica Toussaint. Antes de darle la palabra a Mónica, quisiera recordarles mantener sus micrófonos silenciados, por favor. Al final de la conferencia de Carol Sardeto abriremos un espacio para el diálogo y las preguntas. Como saben, las formas de participación pueden ser en vivo, levantando la mano, en escrito por el chat del Zoom, o bien en la página de Facebook. Les pedimos sean muy concretos para dar oportunidad al mayor número de intervenciones. Sin más, les agradezco mucho su presencia. Le dejamos la palabra a Mónica Toussaint. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Me da en verdad un enorme gusto estar aquí. Ya había conocido a Carol hace algunos años, pero ahora reencontrarnos, aunque sea en la pantalla, es todo un gusto y agradezco a todo el comité organizador y en particular a Pilar por haberme invitado a hacer esta pequeña presentación. Voy a dar algunos datos generales de Carol y algunas reflexiones que se me suscitaron a partir de su novela. Carol Sardeto es escritora guatemalteca de profesión abogada. Fue viceministra de Educación y cónsul general de Guatemala en Vancouver, Canadá. También ha sido consultora en temas de transparencia y combate a la corrupción en la administración pública. Es autora de cuentos y ensayos literarios y políticos. También ha escrito teatro y crítica teatral en la columna Butaca de Dos, publicada en el periódico Siglo XXI de 1994 a 1996, y columnista del periódico de 2006 al 2019. Ha escrito guiones para varios documentales. Su cortometraje, La Flor del Café, fue nominada a Mejor Corto Documental en el Festival Ícaro de Cine del año 2010. Compasión Absoluta, su primera novela, fue galardonada en 2004 con el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo. El Discurso del Loco, Cuentos del Tarot, es su segunda obra publicada en 2009. En 2011 elaboró el libreto para la ópera guatemalteca denominada Tatuana. La ciudad de los Minotauros y Cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana son sus últimas novelas. Ha colaborado con cuentos para varias antologías, incluyendo algunas publicadas en italiano, francés e inglés. Carol está hoy con nosotros para hablarnos de su novela Compasión Absoluta, una novela que transcurre entre Vancouver y Guatemala, a partir de la cual, ha dicho ella, fue cuando se asumió como escritora. En sus propias palabras, Guatemala era un país muy callado, muy quieto, había mucho silencio, pero en su novela rompe este silencio y busca reconstruir las cosas para poder comprender al país y su propia historia. Se trata de un cruce de la biografía con la historia que parte de la memoria personal y de la memoria colectiva. Dice no haberse percatado al principio de la importancia que estaba teniendo el aspecto femenino en su novela, pero no por ello piensa que se puede hablar de una literatura femenina. En su opinión, hay mucha discriminación porque la literatura crea significados y representaciones del mundo muy poderosas. Por eso la literatura es peligrosa en muchos sentidos. Por eso también en Guatemala, muchas veces las guerras son de indiferencia y de silencio. No te consideran o no te incluyen. No te nombran, no te critican y le hacen el vacío al hecho de que publicaste una novela. No se trata de una novela histórica, pero como afirma la propia Carol, en su novela la historia siempre está al margen, incidiendo en la vida de los personajes. Desde la complejidad del Estado liberal cafetalero de fines del siglo XIX,
la entrada de la United Fruit, la dictadura de Jorge Ubico, la primavera revolucionaria del 44 al 54, la caída de Arbenz, pasando por los años del conflicto armado interno hasta llegar a la firma de los acuerdos de paz en 1996, los personajes tienen que ver con esta historia guatemalteca caracterizada por la exclusión, la injusticia y la violencia. Y de fondo aparecen las preguntas que no podemos soslayar. ¿Qué pasó con los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra? ¿Por qué tanto crimen? ¿Por qué tanta violencia? ¿Dónde quedó la justicia? Hay relatos terribles como el de la masacre de las 2 R's, en donde la única realidad ineludible era la del miedo. En el libro se aborda el tema del retorno, pero se deja claro que nunca se vuelve a lo mismo, ni somos ya los mismos. Aquella que fue nuestra casa ya no es igual. Una memoria letargada quería despertar, pero ella se resistía, nos dice la autora. No recordaba lo hermoso del paisaje, pero eran estas imágenes las que llenaban la oscuridad y daban la posibilidad de reinventar la propia historia. Es ahí donde se abre entonces el camino de la esperanza. En sus propias palabras, las vidas se van llenando de muertes, son como trenes, en cada estación recolectando ausencias. ¿Triste? No, no es triste. Está el camino, el interminable camino que desgasta la vista pero que nunca cansa. A cada recodo el corazón permanece expectante porque lo habita la esperanza. Y pues damos ahora paso a esta conferencia tan esperada de nuestra autora que nos hace el honor de estar hoy aquí. Carol Sardeto, bienvenida. Ok, ahora sí, ya puedo hablar. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Qué alegría estar con ustedes esta noche y poder conversar de una novela que justo me estaba comentando el editor que el próximo año cumple 20 años. O sea, es una novela que está, digamos, distante en el pasado, digamos, para mí, ¿verdad? Regresar a ella es otra vez como sucedió cuando le escribí de regresar a Guatemala, ¿verdad? Es un ejercicio de la memoria. Entonces, a lo largo de diferentes presentaciones que he hecho acerca de mi obra, de otras obras que he escrito después, me he dado cuenta que ha habido como una coincidencia, ¿no? Como unas conexiones entre mi obra, que bueno, no es extraño. Los autores generalmente cuando ya se puede visualizar una obra más grande, digamos, no circunscrita a específicamente una novela, sino que ya varias producciones, lo que uno se da cuenta es que hay temas coincidentes, como que los autores tenemos grandes temas que vamos repitiendo una y otra vez de diferentes maneras, ¿verdad? Yo creo que es un ejercicio de comprensión de la subjetividad propia, ¿verdad? Más que, y del mundo y de todo lo que construye la subjetividad, ¿verdad? Entonces, en esta presentación, yo les voy esta presentación que vamos a hacer ahora, yo lo que voy a hacer es trasladarles a ustedes mis propios hallazgos acerca de mi propia obra, porque cuando un autor está escribiendo, generalmente no está reflexionando sobre qué significa su obra, sino que está en un momento anterior, simplemente tratando de dilucidar en ese espacio de la imaginación por qué está escribiendo y qué es lo que está motivando ese acto creativo, ¿verdad? Entonces, el título que yo escogí para esta presentación es Subjetividad y Memoria, o sea, los dos elementos, la memoria como un instrumento para reconstrucción de la subjetividad y luego cómo encontrar nuestro lugar después del trauma histórico. Y este tema de hallar uno su lugar, hace muy poquito tiempo que lo acabo también de reflexionar a partir de escuchar una conferencia que dio Annie Ernaux, es la ganadora de premio Nobel, en relación a una novela suya que se llama El lugar, La Place.
y se refiere a cómo también para ella, así, pues a lo largo de su trabajo como novelista, ha sido un esfuerzo de encontrar su lugar, digamos, en medio de todo el entorno, digamos, que a ella misma le ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces, creo yo que este tema de hallar el propio lugar es algo que todos hacemos, ¿verdad? Y generalmente es muy complicado hacerlo cuando ha habido un trauma histórico, como en el caso mío y de mi generación. Yo creo que hay toda una generación de escritores escribiendo alrededor de la guerra, de la posguerra, porque fue un trauma histórico para nuestra generación, ¿verdad? Bueno, podemos pasar. Ok, entonces vamos a empezar por hablar de compasión absoluta. En estos talleres que, bueno, es que estábamos hablando con Pilar antes de dejarlos entrar a ustedes de los talleres que se dieron durante la pandemia, ¿verdad? Yo di varios talleres de escritura creativa y una de las cosas que yo me di cuenta es que una novela y por supuesto otro tipo de narrativas, hay dos elementos que son importantísimos para construir un personaje y que terminan siendo como unas variables implacables, ¿no? El lugar donde uno nació y el tiempo en que uno nació. Y bueno, Jean-Paul Sartre ya lo había dicho, ¿no? Dice, ya que el escritor no tiene modo alguno de evadirse, queremos que se abrace estrechamente con su época. Es su única oportunidad. Su época está hecha para él y él está hecho para su época. Nosotros no queremos perder nada de nuestro tiempo. Tal vez los hubo mejores, pero este es el nuestro. Es aquí mismo, mientras vivimos, que los pleitos se ganan o se pierden. ¿Ok? Entonces, este tema del lugar y el tiempo han marcado mi obra, evidentemente. Ok, el lugar. Compasión absoluta se ubica de una manera muy clara, muy poderosa alrededor de Guatemala, ¿no? Pero no solo Guatemala. Cuando hablo del lugar, estoy hablando del barrio, estoy hablando de la casa, o sea, son espacios, cada uno de ellos con un peso importante, ¿verdad? El proceso de escritura de esta novela para mí fue muy visceral, muy intuitivo. Yo no creí que estaba escribiendo una novela, o sea, no me senté a escribir una novela. Empecé a escribir textos sueltos cuando regresé después de muchos años de vivir afuera y regresé sin ganas de volver, o sea, un poquito a la fuerza, ¿verdad? Y entonces sí había algo muy visceral y muy intuitivo, ¿verdad? Eh, Evidentemente, esta es una novela del retorno, ¿verdad? Con ese mismo arquetipo de la Odisea y que ya ahí está plasmado esta dificultad de volver, específicamente volver a un espacio preñado de emociones, ¿verdad? Contradictorias y confusas. Ya vimos también en otra obra, ¿verdad? En busca del tiempo perdido, donde se regresa al espacio ese de la infancia, que es muy visceral, que está muy cargado, digamos, ¿verdad? Y generalmente esos son espacios donde que realmente uno no los ha logrado dilucidar, ¿verdad? O sea, con frecuencia cuando uno se distancia de un espacio muy cargado de emoción, probablemente no lo ha logrado dilucidar del todo, ¿verdad? ¿Qué significa? Este lugar físico, geográfico, se hace sentir de muchas maneras, con los olores, los paisajes, los sabores. Se trata de estos elementos que sirven para despertar a la memoria de una manera muy potente. Y cuando digo que despiertan la memoria, quiero decir que hay momentos que estamos recordando en que es más intenso el recuerdo que la vida que estamos viviendo en el presente, ¿verdad? Entonces, es como que nos jalaran toda nuestra conciencia hacia el pasado de una manera muy intensa. Nosotros nos hacemos presentes en el ayer, ¿verdad? Estamos volviendo a vivir ese momento. Y eso pues ya Marcel Proust nos lo dejó bien claro con aquel famoso pedazo, digamos, con
fragmento de donde él está tomando este té con una magdalena, ¿no? Y de repente ese sabor, esos aromas, de repente lo regresan a la sensación de estar protegido y de ser amado. O sea, es muy intenso ese regreso al pasado, ¿verdad? Sin embargo, la subjetividad que sufre la experiencia de la memoria ya no es la misma. Y entonces se da una decisión que es muy, muy intensa, ¿verdad? Donde la subjetividad se ha distanciado de la pertenencia al lugar, ¿verdad? Y volver, aunque haya una presencia física en ese lugar, uno se da cuenta que es imposible. Entonces es como que uno está con un vidrio que no le permite acercarse completamente a ese lugar como antes fue. Por ejemplo, regresar a la casa de la infancia, uno puede volver en el recuerdo, pero uno ya no es un niño, ¿no? Uno puede volver físicamente y la memoria se desata con los olores, digamos, los colores, con la luz, con el lugar, pero uno ya no es el mismo, ¿verdad? Entonces hay una sensación de imposibilidad. Y como les decía antes, este lugar en compasión absoluta no solamente es Guatemala, es la ciudad, es el barrio, es la casa familiar, o sea, todos estos lugares son como espacios llenos de esa densidad del pasado, ¿verdad? Que tiene muchísimos significados. Bueno, démosle la siguiente. Ahora vamos al tiempo, ¿verdad? Y aquí es donde nos ubicamos en ese momento donde hay un trauma histórico. Así como nos marca el lugar con su presencia sensorial, también la época. La época tiene una presencia sensorial, ¿verdad? Hay una atmósfera de la época. Cuando yo nací, se inició la guerra en Guatemala y yo me fui de Guatemala muy cerca de la firma de los acuerdos de paz. Entonces quiere decir, o sea, la guerra de Guatemala duró 36 años. Me tocó vivir infancia, adolescencia, juventud impregnada de asesinatos, sangre, acontecimientos horrendos como la quema de la Embajada de España o el asesinato de Manuel Coloma Argueta, que lo menciono porque en plena calle andaban los helicópteros del ejército para asesinar a un político, ¿no? Esta época fue siniestra. El miedo era una parte integral de la vida y había mucha censura, ¿no? Las cosas se sabían a medias. Había mucho silencio, la gente no quería hablar de lo que estaba pasando. Huía de la participación política o ciudadana porque participar políticamente o en los espacios ciudadanos podría significar la muerte, ¿verdad? Entonces, eso que estaba sucediendo allá afuera, que se sentía como un terror, como un miedo, digamos, era un misterio. Realmente no se sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Se sabía que ocurrían cosas horrendas, pero no había rostros de los perpetradores, no había explicaciones, solo una pared implacable de incomprensión y una amenaza de que podría a uno pasarle lo indecible si uno se acercaba demasiado a eso que estaba pasando, ¿no? Entonces, todo esto que uno no puede saber del todo se convierte en algo muy fantasmático, ¿verdad? Y evidentemente que la propia historia familiar no queda ajeno a eso, ¿verdad? O sea, todo queda impregnado de eso. Y digamos que en el caso mío, esta realidad llegó a la casa porque nos tuvimos que ir al exilio por el secuestro de un hermano, ¿verdad? Pero tampoco se habló de qué pasó, ¿verdad? Simplemente había que irse, había que dejar todo atrás, irse, todos se van a ir nos fuimos a México, por cierto, y después yo terminé estudiando en un colegio de monjas. Entonces, pero no había una explicación, todo era un secreto, ¿verdad? Y también había un cierto acomodo, también no solo era la imposibilidad de saber, sino también una renuncia a saber, porque uno vivía dentro de una burbuja lleno de terror, pero hasta cierto punto seguro que si uno no salía de la burbuja, podía ser que no le pasara nada.
y esto daba muchas ganas de irse como una solución. Entonces, ¿qué significa volver para una subjetividad que ha vivido la experiencia de un trauma histórico muy difuso, poco comprensible, fantasmático, especialmente cuando se trata de volver a la fuerza a ese espacio del que uno se quisiera olvidar, digamos, ¿verdad? Podemos pasar, por favor. Ok, lo personal y lo político. Entonces, hace un momento Mónica mencionaba este cruce que yo he mencionado en relación a Compasión Absoluta entre la biografía y la historia, ¿verdad? Cuando yo escribí Compasión Absoluta, yo les mencionaba que empecé a hacer textos muy sueltos. Yo no tenía como la claridad de que estaba escribiendo una novela, pero ya una vez que logré sacar todo este material, me pareció muy importante hacer un cruce entre la biografía y la historia, ¿verdad? La biografía es esa experiencia que tiene la subjetividad de su propia existencia, ¿verdad? Y la historia es la experiencia de la colectividad humana. Y es imposible negar este cruce de caminos que existe entre ambas experiencias, ¿verdad? Ahora bien, hay momentos y lugares históricos, ¿verdad? Unos momentos históricos en que la relación es muy densa y muy pesada. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay momentos en que mi experiencia subjetiva de estar viva, de existir, de amar, de querer crear, de querer crecer de muchas maneras, se queda afectada por los acontecimientos que vive la colectividad. O sea, la historia viene e interviene en mi vida, ¿verdad? O sea, me evita continuar mi camino tranquila, digamos, tomando mis propias decisiones. Entonces, quiere decir que en la historia hay momentos que nos afectan, ¿verdad? Y esta afectación puede ser muy intensa, aun cuando la persona no experimente de forma directa un daño. Y esta es una cuestión que es importante considerar, porque las víctimas de la historia no solamente son los asesinados, violados, torturados, ¿verdad? Hay un daño moral para toda la colectividad cuando se viven situaciones de violencia. O sea, realmente ahí es donde entendemos que somos un tejido, porque la empatía que sentimos como humanos hacia el resto de la humanidad hace que haya un daño moral cuando nos percatamos de que está sucediendo esta violencia colectiva. Y este daño moral, sobre todo cuando no se comprende bien qué es lo que lo está causando, provoca un trauma, ¿verdad? Angustia, ansiedad, es como una especie de segunda naturaleza cargada de terror, ¿verdad? En estos casos, comprender la historia es una manera de resolver el problema fundamental de la biografía, que es la comprensión de la propia subjetividad. O sea, a lo que me refiero con esto es que cuando uno tiene esa sensación de angustia y ansiedad provocada por un espacio violento donde uno le ha tocado vivir, uno necesita saber qué fue lo que realmente estaba pasando que uno no entendía, y ahí es donde la historia tiene muchas respuestas para que a partir de comprender lo que pasaba, uno pueda entender la subjetividad personal, uno puede entender qué papel estaba yo jugando, por qué estaba yo ubicada donde estaba ubicada, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a personas que estaban en otros lugares, en otras posiciones, ¿verdad? Y cómo eso afecta a mi propia existencia, ¿verdad? O sea, es como hacer una especie de recuento de los daños que todo aquello que sucedió afectó a mi propia vida, ¿verdad? Ok, otro de los elementos de la novela de Compasión Absoluta, y aquí me voy a abocar a Gilles Deleuze, que habla de la roca edípica, y este es otro de los elementos bien importantes a considerar en la subjetividad, y es que nosotros vivimos dentro de una estructura que nos determina de una manera muy intensa. Por ejemplo, este pequeño, bueno, lo quería hacer más pequeño a este personaje, pero
vive metido, o sea, nace adentro de una familia. Y esta familia es una especie de constreñimiento, ¿no? Todos los elementos que han servido para construir esta familia afectan a este ser humano. Luego, este ser humano sale de esa casa donde, digamos, hasta cierto punto se siente protegido, para salir a la sociedad, al colegio, al trabajo, a todo este otro espacio que también lo constriñe, que también lo afecta, ¿no? Y después está el Estado con todas sus leyes, con toda su violencia, con toda su estructura de poder. Después está la cultura. Entonces, en compasión absoluta, ese intento de reconstruir, digamos, de poder armar las piezas de una subjetividad tiene que ver con comprender, por ejemplo, a la familia, a esos otros actores que tienen una incidencia, digamos, ¿verdad?, sobre la formación de esta subjetividad. Tiene que ver con entender a la sociedad inmediata, entender al Estado, entender la cultura, ¿no? O sea, poderse ubicar en medio de esta roca edípica que necesariamente tiene, digamos, ha constreñido y ha definido a la subjetividad de la persona, ¿verdad? Ok. Los relatos de la memoria y la posguerra. Yo me he percatado que las posguerras siempre generan muchos relatos de la memoria, ¿verdad? Y he tratado de hacer un poco de sentido alrededor de esto. Me doy cuenta, digamos, las sociedades humanas, todas, no, Guatemala no es, digamos, una excepción, han vivido incontables acontecimientos de destrucción masiva, ¿verdad? Guerras, genocidios, invasiones. Solo pensemos en el Holocausto judío, cuántos relatos de la memoria no ha provocado, o la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, después de un evento tal, siempre hay muchos relatos intentando contar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Muchos de estos relatos intentan reconstruir la historia, ¿verdad? Y generalmente estos relatos están afincados en el ayer. Pero también surgen estos relatos de la memoria, porque la memoria es muy subjetiva, la historia pretende ser objetiva, ¿verdad? Pero la memoria es muy subjetiva. Y muchos de los relatos de la memoria, que es subjetiva y selectiva y emocional, ¿verdad? Como es todo lo que es íntimo humano, muchos de estos relatos no tienen interés de reconstruir el ayer, sino que lo que se quiere es comprender el hoy. O sea, se está utilizando la memoria como una herramienta para recorrer el pasado y poder comprenderme a mí misma hoy, ¿verdad? Y comprender cómo fue que yo me construí como ser humano, ¿verdad? Cómo está elaborada este personaje, por decirlo así, que soy yo, ¿verdad? Y que sucedió a partir de una serie de acontecimientos que probablemente yo no comprendí en su momento. Entonces surgen preguntas, ¿qué papel jugué yo en esta historia, verdad? ¿Cómo me puedo comprender a mí misma ahora que sé lo que pasó? ¿Y por qué no supe más cosas antes? Por ejemplo, en Guatemala hubo un genocidio. ¿Cómo puedo ver? Yo estaba viva en esa época y no supe qué estaba pasando. ¿Por qué no supe? ¿Verdad? ¿Y qué papel puedo yo, digamos, comprender que yo jugué en esa historia? ¿Verdad? Y después de saber que en Guatemala hubo un genocidio, ¿cómo puedo comprender yo mi propia pertenencia a este país, ¿verdad? Y hay una cuestión que tiene mucho que ver con esto, y es que con frecuencia estos relatos de la memoria surgen a partir de grandes destapes, ¿verdad? Porque durante las épocas en que están sucediendo acontecimientos muy graves, hay muchas cosas que no se saben. En Guatemala, por ejemplo, después de que terminó la guerra, se abrieron muchos archivos. En esos archivos habían detalles muy puntuales, ¿verdad? De asesinatos, de secuestros, de desapariciones, de un montón de cosas, ¿verdad? Testimonios de las propias víctimas o de las personas que participaron en la guerra.
los procesos de averiguación de la verdad que en Guatemala fueron muy intensos. De hecho, mataron a Monseñor Gerardi por el informe que se llama REMI, ¿verdad? Ese es uno de los procesos de averiguación de la verdad. Es terrible leerlo, es muy difícil leerlo, es muy doloroso. Y luego vinieron estos juicios de justicia transicional, donde había muchísimos detalles que uno no, o sea, cuando se estaba viviendo esa época histórica no se conocían. Entonces, ¿qué pasa cuando se revela toda esta verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo viviendo al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, no? ¿Verdad? Entonces, después, ahora que sé lo que pasó en el lugar y el tiempo en que estaban sucediendo aquellas cosas, ¿cómo me cambia a mí el recorrido que hace mi memoria? ¿Verdad? ¿Cómo me cambia? Y la verdad es que a mí me ha cambiado muchísimo comprender lo que pasó en Guatemala durante esas épocas, ¿verdad? El dolor colectivo nos atañe y nos afecta aún en retrospectiva. O sea, las cosas que pasaron en los años 80, aún hoy me afecta y me daña, ¿verdad? A pesar de no haberlo sabido entonces, mientras sucedía, me duele ahora, me cambia ahora, me afecta ahora y me redefine, ¿verdad? O sea, realmente cambia mi postura frente a muchísimas cosas, me vuelve otra persona, ¿verdad? Ok, muchas de las preguntas que se hacen con relación a Compasión Absoluta es si es una novela autobiográfica o es ficción. Entonces, muchos relatos de la memoria, no solo Compasión Absoluta, utilizan esta primera persona, el yo, y esto no necesariamente implica que haya una intención de hacer una autobiografía, ¿verdad? Y yo recalco mucho el tema de la intención, porque yo creo que no hay que echar en saco roto cuando un escritor menciona que su intención no es autobiográfica, ¿verdad? Porque eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el autor está utilizando elementos de la experiencia personal, pero no siente la obligación de conservarlos exactamente como sucedieron, sino que los va a utilizar como un material creativo para representar una historia, o sea, los va a alterar, ¿verdad? Los va a alterar, va a jugar con ellos, va a ser una especie de montaje que no necesariamente se va a parecer a la realidad tal y como fue, digamos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, la utilización de la primera persona, más que indicar esa intención autobiográfica, implica la intención de explorar con una mirada intimista los acontecimientos. Es un vehículo para poder hablar de lo que yo pienso acerca de lo que está surgiendo en ese espacio creativo de la escritura, ¿verdad? De poder manifestar mis ideas, mis sentimientos, ¿verdad? A través de un personaje. Siento que la primera persona me da esa herramienta. Y como les decía, hay un sustrato de experiencia personal, ¿verdad? Porque de eso se trata la memoria, de explorar las propias experiencias. Pero esa experiencia personal solo es un estímulo para la imaginación, ¿verdad? Y surgen, digamos, de esos recuerdos, de esos espacios que uno recuerda, que la memoria recorre, surgen muchas posibilidades para el escritor, ¿verdad? Es un espacio muy fértil. Y hay muchas posibilidades que no se dieron en la experiencia real, pero que en el terreno de la ficción son posibles, ¿verdad? Entonces, no sucedió así, pero pudo haber sucedido así. Entonces, el propio yo que narra, esa es otra cosa, y Milan Kundera lo define muy bien, que un narrador explora, un escritor explora todos los yos posibles en las experiencias creativas, ¿verdad? Entonces, no es el yo autobiográfico, sino un yo posible, ¿verdad? Tratándose de una propuesta de ficción, pues no es relevante la pregunta de cuánto tiene este relato de autobiográfico, ¿verdad? Porque el autor o autora no se propuso hacer un relato autobiográfico, está utilizando los materiales
con que cuenta para armar un universo, unos personajes, unas situaciones. Esto es más o menos como lo que pasa en el sueño. Uno en el sueño toma experiencias de la vida, digamos, normal, digamos, ¿verdad? De la vida en vigilia, y uno las transforma de unas maneras increíbles en los sueños, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos el espacio creativo. Uno toma elementos, sustratos, eh, estímulos de los acontecimientos reales y uno los transforma en otra cosa, ¿verdad? Entonces, Compasión Absoluta es mi intento de reconstruir la experiencia de Irene. O sea, es un personaje creado, ¿verdad? Digamos, si ustedes quieren, un yo experimental mío, ¿verdad? Un yo posible, que quiere reconstruir la experiencia de volver a un lugar donde aconteció un enorme trauma histórico y también donde dejó vínculos afectivos muy importantes. Este viaje le ayuda a comprender su propia roca edípica, o sea, todos esos elementos que sirvieron para formarla, comprender la ciudad, el país, la historia que dejó atrás hace muchos años. Lo hace no con fines históricos, ¿verdad? Es un relato de la memoria cuyo interés es el presente. ¿Cómo me entiendo ahora después de examinar aquello? ¿Verdad? Aquello es esta mezcla, ¿verdad? De eventos históricos, eventos familiares, toda esa atmósfera personal. Y examinar eso con la mirada que tengo ahora. O sea, es otra mirada, ¿verdad? ¿Cómo entiendo mi pertenencia a ese lugar, al tiempo que me tocó vivir? ¿Cómo esta experiencia me cambia? Y sobre todo, cambia la manera en que voy a afrontar el futuro, ¿verdad? ¿Quién voy a ser yo a partir de esta comprensión? Bueno, ahora vamos a ver cómo coinciden, digamos, cómo se entrelazan estas diferentes obras, ¿verdad? Ahora vamos a ver la ciudad de los Minotauros. En la ciudad de los Minotauros, creo que el problema que yo trato de abordar es el problema del otro, ¿no? Hay dos grandes temas en la novela. Por un lado es este tema del amor romántico, pero lo pongo entre comillas, porque es este amor romántico es un intento muy narcisista de poseer al otro y obligarlo a amarnos según nuestra propia exigencia, ¿no? Este tipo de amor nos empuja a desear conquistar al otro, inmiscuirnos en su vida, penetrar su misterio. Y este impulso termina con frecuencia en una violación, literal o metafórica, porque se trata de un impulso obsesivo que no logra ver al otro, sino el propio reflejo, ¿verdad? O sea, es tanta la necesidad que tenemos de apropiarnos, digamos, de esa otra persona que nos pertenezca, que nos sea fiel, que cumpla con todas las expectativas que tenemos de este amor ilusorio, que terminamos por no ver a esa persona, y no verla implica que estamos en la posición que nos puede llevar a pasar encima de esa persona. Por eso hablo de la palabra violación, ¿no? Porque puede uno pasar encima de otro ser humano de muchas maneras, incluyendo la violación física, ¿no? Pero también hay otro tipo de violaciones emocionales, de muchos tipos, ¿no? Y luego el impulso racista, y en este caso en la novela hay la presencia de un hombre indígena, donde el otro está cargado con el estigma de ser un subalterno y por tanto con la obligación de servir a los propósitos de quienes tienen el poder. Este también es un impulso narcisista que no puede ver al otro y que termina también en una violación, que cuando es masiva se le puede también llamar genocidio, ¿verdad? Como sucedió en Guatemala. Porque en Guatemala este genocidio no empezó en la época de Efraín Ríos Montt. Este genocidio empezó desde el momento en que ya Guatemala hecha una república, se estableció el trabajo esclavista para los indígenas durante toda la revolución liberal, ¿verdad? Cafetalera, ¿verdad? Entonces, desde ahí se quitó la tierra a los indígenas, se les obligó a trabajar para los cafetaleros sin un pago de salario,
O sea, ahí nació, digamos, la mentalidad de la finca, que es la que eventualmente lleva al genocidio, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se parecen La ciudad de los minotauros y Compasión absoluta? Es un intento de reconstruir la propia subjetividad a partir del trauma. La educación sentimental que me enseña a amar de forma romántica y narcisista, pero también la experiencia de crecer en una sociedad racista donde me enseñaron a ignorar a la mayoría indígena, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entiendo yo mi propia subjetividad habiendo crecido con estas enseñanzas? ¿Cómo las deconstruyo y me hago capaz de ver al otro? Tanto en el plano personal, erótico, íntimo, como en el plano colectivo de mi pertenencia a una sociedad multicultural y pluriétnica, ¿verdad? Es el problema del mestizo en Guatemala frente al indígena, ¿verdad? ¿Por qué hemos vivido en una sociedad mayoritariamente indígena ignorando la existencia de ese otro que está tan presente, ¿verdad? O sea, somos un país indígena. Bueno, ahora vamos a ver la otra novela, cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. Este es el problema ideológico, ¿verdad? El problema ideológico que originó el conflicto armado interno y esa esperanza que fue tan intensa durante la época de la Guerra Fría, ¿verdad? La famosa utopía. Había una esperanza ahí también romántica, ¿no? Bastante romántica, muy poderosa. Había un encanto, la Revolución Cubana nos enamoró, ¿verdad? Hace poco murió Pablo Milanés en estos días, todos esos cantos los cantos de liberación, ¿verdad? Todos queríamos un futuro más justo, más feliz para nuestros pueblos. Y bueno, Guatemala hubo personajes verdaderamente heroicos que se entregaron a esa pasión revolucionaria de una manera que a veces es difícil entender, ¿verdad? Es difícil entender ese amor que lo puede llevar a uno a afrontar cosas tan terribles como la tortura, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el poeta Otto René Castillo, él vivía en Alemania, tenía ya muy bien construido su lugar, su espacio, ¿no? Y decide venir a Guatemala para pelear en la revolución y bueno, la manera en que él murió es verdaderamente brutal. La tortura que él sufrió, pues ni siquiera puede uno nombrar, digamos, las cosas que le hicieron. Y uno le cuesta entender ese tipo de ideal, ¿no? Tan poderoso. Nosotros lo vivimos, fue nuestra época, era el encanto, la utopía. La Revolución Cubana fue un factor muy potente en la historia de Latinoamérica y evidentemente kármicamente vinculado a nuestra historia, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esa revolución medio siglo después? ¿Qué pasó con las personas que vivieron ese acontecimiento y ahora se encuentran en esta realidad corroída por muchos factores, ¿verdad? Pudimos haber sido nosotros quienes hubiéramos vivido esa épica de una revolución triunfante y ahora encontrarnos en una situación desmoralizante, ¿verdad? Donde sentimos que todo aquello, todo aquel idealismo, todo aquel amor, aquella pasión, terminó en un fracaso, ¿verdad? Ahí tenemos a Nicaragua con su realidad postrevolucionaria, que es muy tiránica, donde la gente pues realmente no se siente liberada de la, digamos, de la tiranía que los llevó a hacer la revolución en primer lugar, sino que lo que ven es nuevamente volver esa tiranía de la que habían querido escapar, ¿verdad? Entonces, esta novela es acerca del paso del tiempo y la destrucción de los proyectos históricos que fueron cruciales mientras yo estaba creciendo, mientras yo me estaba formando como persona, ¿verdad? Es nuevamente una búsqueda de reconfiguración de la propia subjetividad a partir del devenir de la historia a través del tiempo. Entonces, ¿cómo me veo yo ahora frente a la utopía? ¿Fue un sueño vano o se trata de una esperanza que debe mantenerse viva?
Entonces, esta novela, sobre todo, y creo que es una novela que yo le escribí en el año 2019, pero creo que está más vigente hoy, ¿verdad? Porque este es un momento que está muy en cuestionamiento justamente nuestra adhesión a las utopías, ¿verdad? Esas utopías que no son una fantasía, sino que son un camino que nunca debemos de perder, que tienen que ver con la lucha por la dignidad y el devenir de lo humano. Es una lucha por el futuro. Entonces yo creo que a mí esta novela me dejó muy claro ese tema. O sea, escribirla me ayudó a comprender que las utopías no son las que fracasan. Lo que fracasa es el proyecto histórico por muchas razones que se pueden analizar. Pero la utopía es este deseo humano por ser libres, por ser dignos, por tener ese reconocimiento de lo que es ser humano. Y eso es algo que no se puede perder y es algo que a mí por lo menos me compromete políticamente, digamos, en relación con mi propio país y en relación con el mundo, porque estamos viendo el fracaso de los sistemas a todo lo ancho del planeta, ¿no? Estas enormes olas migratorias con toda la inhumanidad con que se reciben en los países de acogida, ¿verdad? Con esa brutalidad. Y yo pienso que lo único que no podemos perder es la utopía, o sea, la esperanza por crear un mundo o una realidad donde haya este respeto por esto que se llama dignidad y que comprendemos tan poco, ¿verdad? Y que defendemos tan poco y que con tanta frecuencia es violado, ¿verdad? La dignidad humana es quizá lo que más ha sido violado en todo el devenir histórico, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí termina mi presentación. Bueno, en resumen, entonces, con los años me he percatado que toda mi obra se ha tratado de un solo tema. ¿Cómo puedo entender mi propia subjetividad sumergida en esas delimitaciones que me imponen los otros, la historia, mis propias experiencias, ¿verdad? En todas mis obras utilizo la primera persona porque creo que mi búsqueda es precisamente sentir y palpar desde mi propia conciencia lo que me propone el espacio creativo y las interrogantes que exploro a través de mis historias. A pesar de que se trata de historias con sustrato en experiencias propias, no escribo con intención autobiográfica. No me interesa describir mi vida personal, me interesa comprender la experiencia vital sin la limitación de la veracidad de los hechos. Lo que escribo es un montaje, tal y como puede entenderse en el cine documental. Se toman elementos de la realidad, pero se recomponen para hacer de estos fragmentos una unidad muy subjetiva y ficticia, ¿verdad? Finalmente, me interesa mucho comprender los relatos de la memoria que sirven no para reconstruir el pasado, sino para comprender el presente, sobre todo en la medida en que esto sirve a la propia construcción de mi subjetividad pensada, meditada, definida, ya no por el azar, sino por mi propia conciencia de ser quien yo escojo ser. Bueno, ahora sí creo que ahí termina la... Muchísimas gracias, Carol. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya me oigo? Sí. Digo que muchísimas gracias por esta riquísima exposición que nos presenta entre muchísimas aristas también, entre múltiples aristas, casi un retrato íntimo, ¿verdad? Del proceso de escritura y parte de los innumerables cuestionamientos que los escritores se hacen, ¿verdad? Que uno siempre piensa así como estudioso hacia dónde van sus preguntas, ¿verdad? Los hallazgos que conlleva la creación y en particular la creación estética, digamos, para reflexionar sobre las experiencias y la memoria histórica, estos relatos de la memoria de los que hablas tú en la posguerra y la importancia de la memoria para comprensión de ese presente en un proceso de escritura que después de leer Pasión Absoluta y de leer tus otras novelas, yo digo, te regresa a Guatemala, ¿no? Que es una cosa muy impresionante, cómo todo este proceso creativo te regresa. Voy a dar paso a las preguntas que ya empezaron, ¿verdad? Y que me parece que podían ser también
bastante interesantes y las intervenciones que están aquí, creo que sí. De Claudia Ortiz Paredes dice, se vive en una realidad política cruel e injusta. ¿Puedes escribir desvinculándote de esta realidad? Ok. Se puede, de poderse, si puede, pero yo creo que es como que hay que hacer mucho esfuerzo para evitar la realidad, ¿no? O sea, un autor puede intentar cerrar los ojos a lo que está pasando y escribir, porque la imaginación da para todo. Pero ya pasó con los escritores guatemaltecos que, digamos, que surgieron después de la firma de los acuerdos de paz, que se declararon totalmente ahistóricos y no querían tener nada que ver con ese tema, estaban aburridos, nada que ver, vamos a escribir de otros temas, ¿no? Y en eso pasa lo del juicio de genocidio de Efraín Ríos Montt, todos se callaron, o sea, ya no hubo una producción con peso y con sentido, porque la realidad pesa mucho. Y cuando una comunidad, una colectividad está viviendo algo que pesa mucho, le cuesta vincularse con la literatura que no lo está ayudando a comprender lo que está sucediendo. Entonces yo pienso que el peso de la realidad es muy grande y es difícil eludirlo. Se puede hacer porque todo se puede, pero hay que hacer un enorme esfuerzo para hacerlo, y con frecuencia uno se encuentra con que la gente lo que quiere es ayudarse a sí mismo a través de la literatura a comprender cosas muy complejas que están sucediendo, ¿no? Bien, una pregunta de la comunidad de Facebook, ¿verdad? Dice Rafael Torres Meyer, dice, habla de que con pasión absoluta hay un proceso de escritura visceral que refleja las emociones de volver a un lugar al que no se quería volver. Al mismo tiempo, Pilar López y Yosahandi Navarrete hablan en su ensayo y señalan ese texto como algo centrado en la imposibilidad del regreso, de volver. La cosa es que al paso del tiempo el retorno fue más bien definitivo. Y dijo usted aquí que la comprensión del pasado ahora nos cambia la percepción de la memoria, del recuerdo del pasado. Entonces, ¿considera ahora que volver es imposible? ¿Cómo sería hoy, 20 años después, la narración de aquel regreso de Irene? Lo que pasa es que a mí escribir esa novela realmente me ayudó a volver, ¿verdad? Yo creo que Compasión Absoluta está escrita un choque, digamos, de este momento del choque, ¿no? Pero yo creo que Compasión Absoluta de muchas maneras a mí me ayudó a volver a encontrar un lugar, no el mismo lugar, no el lugar de ayer, no el lugar del pasado, pero un lugar distinto, ¿ya? O sea, me ayudó a encontrar un lugar en Guatemala, ¿verdad? Eh, y que yo creo que con mucha capacidad de ver de una manera más compasiva el pasado, más compasiva que antes de partir, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno está muy inmerso en una realidad, en unos eventos, etcétera, hay mucha pasión, mucho juicio, rabia, ira, de confusión, dolor, todo, ¿no? Pero luego de pasar un proceso, yo creo que podríamos llamarle de sanación, aunque la palabra ahora está muy gastada, ¿no? Pero digamos un proceso de exorcizar todas las emociones, de entender muchas cosas. Hay una compasividad que tiene que ver con la comprensión de las cosas, ¿verdad? La comprensión de los acontecimientos, la elaboración del relato. Es que eso a veces no entendemos, que la elaboración de un relato tiene la potencia de hacernos entender las cosas. Esa es la mayor virtud de la narración y de la elaboración del relato, ¿no? Que a uno le desenmaraña emociones confusas y le permite a uno hallar significado, porque los seres humanos necesitamos encontrarle sentido a las cosas, y cuando encontramos sentido hay una liberación y hay una especie de paz, ¿verdad? Gracias, Carol. De Julissa Bonilla,
Saludos cordiales a todos. Me gustaría agradecer de una manera muy especial a Carol por tomar de su tiempo para esta actividad y por compartirnos su obra, la cual me parece una obra admirable por la manera en que presenta los hechos familiares y sociales, porque presenta temas muy complejos, pero de una manera que no es complicada. Aprovecho la oportunidad para consultarle. ¿Qué significa esta novela en su vida a nivel profesional y personal? Gracias. Pues a nivel personal era lo que estábamos hablando, digamos, poder reconstruir un relato importante para la vida personal, ¿no? O sea, aun cuando la novela no necesariamente tiene esa intención autobiográfica, de todas maneras se convierte en el relato que puede ayudarme a entender mi país y mi lugar en este país. Y eso es muy importante para una persona adulta, ¿no? Sobre todo una persona que ha vivido un país muy, muy confuso, ¿verdad? Muy difícil de aceptar. Y en mi nivel profesional, realmente Compasión Absoluta es como mi inauguración como escritora, porque yo había escrito muchos cuentos, los había publicado en revistas, había tenido ya, digamos, una incursión en el plano de la publicación literaria, pero nunca me había asumido como novelista. De hecho, yo siempre pensé que yo jamás podría escribir una novela. Yo siempre pensaba que yo era una narradora de relatos cortos, ¿verdad? Y entonces creo que haber escrito esta novela a mí me hizo hallar algo que de lo que se habla frecuentemente y a veces no se sabe bien qué es, que es la voz, ¿no? La voz propia, ¿verdad? Entonces es algo que surge muy de adentro y que es como que abrieras un chorro y empieza a salir y a salir y a salir algo, ¿no? Y eso a mí nunca me había pasado como escritora. Y con Pasión Absoluta me conecté con ese espacio de la propia voz, que para mí me cambió profesionalmente, porque bueno, de ahí en adelante, realmente creo que mi vocación es ser novelista, no cuentista, ¿no? Sí. Creo que esta está respondida en cierta medida, ¿verdad? Ayudó a este proceso creativo en su reintegración a Guatemala, ¿no? Sí, sí, Sí. lo que les decía antes, ¿no? Es la creación del relato que es importante para todos, ¿no? Y de Oscar Vera es una pregunta que dice, ¿qué opina del exilio del juez Miguel Ángel Gálvez? Leí la novela y por momentos sentí que el escenario era en Chiapas, sobre todo por las leyendas como la de la Tisigua, el Sombrerón, etcétera. Sí, sí, es que Mesoamérica tiene esta corriente, es decir, somos un espacio geográfico y cultural, que estamos separados de una manera muy artificial. La comida, muchas cosas. Claro, la historia también ha hecho sus diferencias, pero sí hay una integralidad cultural muy poderosa en esta Mesoamérica nuestra, ¿verdad? En cuanto al juez Gálvez, es este país mío que es tan difícil de digerir porque no cambia, ¿verdad? Y ahí sí que Augusto Monterroso lo dijo con tanta propiedad. Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Este dinosaurio en Guatemala, ahí está, ¿no? Sigue vivo, sigue presente, sigue afectando la realidad de todos los guatemaltecos y es profundamente doloroso que sigamos post acuerdos de paz, estamos volviendo a los años 80, ¿verdad? De la represión, del exilio. Pero bueno, la historia tiene esos ciclos de retorno, ¿no? Tampoco creo que Guatemala sea una excepción. Bien. Hay dos preguntas que se relacionan, que son más personales. Una de Leticia Rentería que dice cómo es tu vida y realidad ahora en Guatemala, y la otra que dice que me gustaría saber si su trabajo como novelista está influido por las lecturas sistemáticas del psicoanálisis. Quizá No, pueda. Pero de la mitología sí. no leo mucho literatura psicoanalítica. Pero sí me recuerdo que cuando publiqué Compasión Absoluta me invitaron del círculo lacaniano que habían leído mi novela y me dijeron que era un proceso psicoanalítico. ¿Por qué? Pero es que es lo que estábamos hablando, ¿no? Construir un relato es lo que hace el psicoanálisis, ¿verdad? Entonces yo creo que
escribir un relato tiene mucho de psicoanalítico. Y también en el psicoanálisis, que también hay una coincidencia, lo que uno narra ante un psicoanalista no necesariamente es cierto. Es el relato que uno se hace de su propia historia, ¿no? Y no importa si es cierto o no, es el relato que tú te haces. Entonces yo creo que sí hay en la escritura de las novelas mucho de psicoanálisis, porque al final una novela tiene que ver con la construcción de la subjetividad. Y eso es lo que hace el psicoanálisis, deconstruye tu subjetividad para entender, ¿verdad? Cómo fue que la construiste en primer lugar y que uno pueda decir, bueno, pues estas piezas no me gustan cómo están y las recompongo, ¿no? Entonces, no lo he leído, pero creo que la escritura está muy vinculada, ¿no? La creación del relato, la narración está muy vinculada a eso, ¿verdad? No me acuerdo, ¿había otra pregunta? No, sí, ¿cómo era tu vida actualmente? Dice, ¿cómo es tu vida y realidad ahora en Guatemala? Es tan amplia, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida y realidad ahora? Pues mira, soy escritora, me dedico más a la escritura que a otras cosas. Profesionalmente, la vertiente que eso ha tomado ha sido en el periodismo. Trabajo en un periódico como editora y aparte de eso, pues doy clases de creación literaria, doy clases de guión cinematográfico. Básicamente eso de lo que se puede contar públicamente y que tenga que ver algo que ver con la literatura, digamos. Gracias, Carol. Bien, una otra pregunta más de Rogelio Carrillo. Dice, saludos desde Cuautla, México. Gracias por compartir su sabiduría. Pregunto, ¿qué riesgo se corre de alterar la memoria en el relato si damos rienda suelta a la subjetividad al abordar una temática histórica? Relación literatura-historia, gracias. Yo lo que pienso es que la memoria es subjetiva, ¿verdad? La memoria es emocional, la memoria es selectiva, o sea, no recordamos todo. Y además no recordamos igual los acontecimientos. Pónganse a recordar un mismo evento, varias personas, y recuerdan cosas muy diferentes. De hecho, a veces amigos o amigas o familia dicen, ay, ¿te acordás cuando fuimos a tal lado y tú hiciste no sé qué? Y uno dice, es que yo nunca hice eso, ¿verdad? Realmente la memoria es una construcción muy subjetiva y muy emocional. Realmente es imaginativa, ¿verdad? O sea, el relato de la memoria no es un relato de la veracidad de los hechos, pero sí es de la veracidad de los sentimientos y es de la veracidad de la sensación que a mí me causó un acontecimiento. Porque tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la realidad de allá afuera, que solo Dios sabe qué es, ¿verdad? Y mi interpretación de la realidad, que es lo único que yo tengo, porque yo no tengo cómo acercarme a la realidad si no es a través de la interpretación. Entonces, mi memoria lo que me está relatando es cómo interpreté yo cosas que sucedieron allá afuera y que nadie me va a poder decir nunca cómo sucedieron en realidad. Solo van a haber interpretaciones, ¿no? Entonces sí hay una reelaboración constante que nosotros hacemos de la realidad, eso es constante. Y los escritores hacemos lo mismo, ¿verdad? Reinterpretar la realidad. Entonces siempre estamos generando un relato de la realidad que es muy subjetivo y eso es lo que es la memoria. Ahora bien, la historia intenta ser objetiva, pero también hay que entender que la objetividad siempre va a tener que ser entre comillas. ¿Por qué? Porque la historia tiene también narradores, ¿no? Y hay cultura en ellos, hay toda hay una construcción cultural en quien va a contar esa historia. Por no decir que hay a veces muchísimos intereses, ¿no? Entonces quiere decir que el relato histórico quiere ser científico, quiere ser objetivo, pero muchas veces está permeado por la cultura. Y les voy a poner un ejemplo muy brevemente. Dicen que cuando Charles Darwin pasó por la Patagonia, vio a los Selknam y todas estas etnias que vivían muy aisladas, ¿no? Y pensó que eran demonios. Y así lo relató. Y a partir de eso se consideró que estas eran subrazas, subculturas. Eso impregnó toda la historia relatada por aquellas épocas, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una mirada, hay siempre una mirada en el que relata la historia que no podemos obviar cuando consideramos cualquier narración, ¿verdad? Entonces, siempre la historia quiere ser objetiva, pero puede ser totalmente objetiva, no está marcada por la cultura, ¿verdad? Gracias, Carol. De Víctor Romero voy a tratar de unir dos, son tres en realidad que tratan específicamente sobre compasión absoluta. Víctor Romero dice, muchas gracias por la presencia de la autora, sus valiosas palabras. Quiero hacer dos preguntas. Una, ¿considera que su obra Compasión Absoluta puede insertarse en lo que se denomina literariamente como una novela escrita por una escritora que vivió en el exilio? ¿Existe la literatura del exilio guatemalteco? Ese es uno. La segunda es, no, con esa, porque si no... Ok, vamos a hablar del exilio. Miren, lo que ha pasado con la historia de la literatura de Guatemala es que los autores, por eso digo que Guatemala no cambia, Guatemala todos sus autores han terminado en el exilio. Si nosotros nos vemos, digamos, vamos a ir a los tres padres grandes de la literatura guatemalteca, Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa de Aragón y Augusto Monterroso, vivieron en el exilio. Ellos no acompañaron a las generaciones posteriores porque habían participado en la revolución del 44, etcétera, y tuvieron que salir cuando cayó Arbenz, ¿no? Después de eso vinieron los autores de la guerra, también terminaron en el exilio, ¿verdad? Yo no me considero una autora del exilio. Sí tuve que salir de Guatemala por razones políticas cuando era niña, pero tal vez lo que yo tuve fue un autoexilio porque yo creo que para mí fue demasiado abrumador todo ese tránsito por la historia de Guatemala y cuando vi la oportunidad de irme sentí que había como que se me había abierto una puerta de liberación de esa atmósfera opresiva del país, ¿no? Entonces diría que es un autoexilio, pero yo creo que si yo tuviera que nombrar mi novela, yo diría que es una novela de la posguerra, porque las novelas de la posguerra, que la mía no es la única, lo que tratan es de hacer un recuento del desastre, de la destrucción, del despojo, de entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Con ese acontecimiento que ya está en el pasado, ¿no? Bien. Gracias. Voy a leer una más de Facebook, de Miguel Barahona. Dice, saludos desde Tegucigalpa. ¿Existe algún personaje con el que te sientes identificado? ¿Un personaje en general o un personaje Supongo que de la novela. de mi novela? Sí, con de el mi cual novela, bueno, de mi novela yo creo que me identificaría con la abuela Victoria. A mí ese personaje de la abuela me ha perseguido mucho. De hecho, lo he repetido en muchas otras narrativas, de muchas maneras. Siento que es un personaje que para mí significa mucho consuelo. O sea, como si yo tuviera que nombrar en un momento de angustia, algo que me da consuelo es la abuela, ¿no? Y creo que es un arquetipo muy poderoso, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Esas abuelas omnipresentes en la casa. Y creo que yo viví una época en que la abuela era una presencia en la casa, ¿no? Ahora ya, creo que ya no, pero sí, era una presencia benévola, digamos, en la casa. Gracias. Invito a los que están en Zoom a que levanten la mano. Por ejemplo, Gabino García Ocampo, andas por ahí, para que hagan sus propias preguntas si quieren y tengamos también otras voces, ¿verdad? Aquí conocerlos, ¿no? ¿No? Bueno, dice Gabino García Ocampo. Primero que nada, me encantó la novela, es mezcla de la historia de Guatemala con las memorias y vivencias de Irene, se magnifica. Mi pregunta es sobre algo que me intrigó. En la parte contemporánea de Irene, ella se refiere a un amigo. Creo que usó solo la letra C para referirse a él. Sin embargo, casi siempre se usan nombres propios. ¿Cuál es la razón detrás de esta decisión y cuál es su significado? Muchas gracias. Lo que pasó es que cuando yo estaba escribiendo Compasión Absoluta,
había muchas cosas de Guatemala que yo no lograba entender. Habían muchas cuestiones que me parecían como un misterio. Y además de eso, era un momento muy intenso para mí porque justamente había regresado a un país que ya no conocía, que me causaba mucha confusión. Tuve eran varios, eran como 3 amigos que me ayudaron a hacer ese tránsito. Entonces, era como una manera de mezclar en un personaje esta interacción con este como ángel, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que te ayuda a transitar por un camino difícil, ¿verdad? Alguien que te muestra el camino, alguien que te... Bueno, ese fue mi Virgilio, digamos, si fuera Dante. Como el Virgilio que aparece en la novela de Dante, ¿no? Que lo ayuda a atravesar el Hades, ¿verdad? Ese C, que eran varias personas que estaban, que fueron fundidos en una letra, ¿verdad? Gracias, Carol. Mónica, ¿querías decir algo, Mónica Toussaint? Sí. Sí, gracias. Me llama la atención, bueno, cuando leí la novela me llamó la atención algo, porque conozco Guatemala, pero también conozco muy bien Vancouver. Y me llamaba la atención esta parte como de no terminar de soltar Vancouver. O sea, pudo haber sido una novela en la que solo se hablara de Guatemala. Sí. Y tú misma dices que el centro de la novela es este retorno a Guatemala. Y sin embargo, hay como que todavía Vancouver te tiene atrapada en algunos momentos y me gustaría saber un poco por qué. Es que yo creo que cuando una persona regresa, no está, hay un periodo que no está del todo de vuelta, ¿no? Porque la intensidad de su vida anterior todavía es más fuerte, es más pesada, tiene más realidad para la persona. Eso creo que le pasa a, bueno, no sé, al que ha vivido esta experiencia de vivir mucho tiempo en el extranjero. Para mí Vancouver era mi casa, digamos, ¿verdad? Estaba acostumbrada a mis amigos, a toda esa atmósfera, a todo ese ambiente, y siento como que era también una renuncia a eso, era una pérdida, ¿no? Entonces, este personaje está viviendo una pérdida al mismo tiempo que está empezando una nueva historia, ¿no? Entonces, es un momento de transición. Así que sí, hay una presencia doble de este lugar extraño a donde llega y el lugar de donde partió, donde tampoco quiere regresar porque también ahí se ha vuelto un problema la experiencia vital, ¿no? Uh-huh. Gracias, Carol. Lino Martínez. Permíteme. Bueno. El título es Compasión Absoluta, ¿verdad? Y el final de la novela se cierra con, creo que le llaman calambur esta figura, compasión absoluta. Compasión, no compasión, sino compasión absoluta. Sí, separado, sí. Y exactamente, yo creo que son como los dos extremos, ¿no? Pues no sé, cosas gozosas, que disfrutables, bonitas, que pueden experimentar los seres humanos, ¿no? En este caso las mujeres también, que son admirables ahí en tu novela, fascinantes, ¿no? Todas. A ti te gustó, a mí me gustaron todas realmente, ¿no? La nena, Mamá Sí, Amparo, ¿no? sí, Todas sí. las mujeres me Ajá. encantaron, ¿no? Y son descritas con pasión absoluta. Pero hay otros pasajes que son como horrorosos, ¿verdad? Que más bien hacen pensar en eso, pues tendríamos que compadecer pues a los guatemaltecos por la pobreza, por la violencia, por el genocidio, ¿no? Son Claro. como los dos extremos, ¿no? En que se está moviendo la novela, me parece. ¿Cuándo se te ocurrió ese título y ese final? Porque están como muy acertados. Pues sí, cabalmente, es que es ese proceso, ¿no? En que uno parte de la pasión, que yo la vi no tanto como su aspecto gozoso, sino que más bien como esa intensidad de los sentimientos
que son capaces de enjuiciarlo todo, ¿no? O sea, castigar a todo aquel que ha cometido un daño, ¿ya? Pero después de comprender cómo cada persona ha obrado y cómo han sucedido los hechos históricos, como que uno termina con una especie de aceptación, ¿verdad? Como con una capacidad de comprender y de abrazar aquello, ¿verdad? Y de decir, bueno, la vida tiene estas incoherencias, que yo creo que esa es la manera en que termina la novela, ¿no? La vida es incoherente, ¿verdad? Que dice, para conocer la inmensidad es preciso tocar sus infinitos pedazos, sus más sutiles gestos. Nada es coherente. La realidad es una catedral que se levanta al alba con su altar sagrado mientras en las puertas aún cerradas un borracho se orina, ¿verdad? Nosotros que nombramos las cosas andamos perdidos entre lo sublime y lo execrable, y quizá nos convendría saber que más allá de los juicios, una inefable benevolencia nos abraza. La vida merece compasión absoluta. O sea, es este tema de que es tan compleja la existencia, ¿no? Nos cuesta tanto. Ahorita estoy terminando de leer esta novela que ganó un premio en México que se llama A veces me despierto temblando, que es de Guatemala. Es terrible, terrible leerla. Cuando uno termina de leerla, uno piensa que la humanidad está totalmente pervertida, pero no es cierto, porque hay inmensos gestos de ternura y de bondad y de belleza. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este ser humano? Es algo incoherente, es algo incomprensible, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de abordar esta nuestra realidad tan confusa, incoherente, tan extrema de los dos lados, con serenidad, con compasión, ¿verdad? Así que por eso es que yo pienso que la novela empieza, digamos, la experiencia de Irene con un gran juicio, con mucha rabia, con miedo, con ansiedad de volver, y termina con la comprensión de que todo esto es, no sé, como una reconciliación con la realidad, ¿no? Con todos sus extremos. Gracias, Carol. Voy a leer otra pregunta. Miguel dice, buenas noches, Carol. Muchas gracias por su presencia en el seminario. Disfruté mucho la novela y me sentí muy identificado. Soy salvadoreño y he olvidado mucho de mi país. Me identifiqué mucho con el encuentro transcultural de vivir la memoria histórica desde el exterior del país de origen. ¿Qué significó para usted el olvido de su patria para reengendrarse en ella? ¿El olvido de su patria para reengendrarse en ella? ¿Qué opina de las políticas migratorias que actualmente invisibilizan la complejidad de los países latinoamericanos? Pues para mí, la experiencia de poder olvidarme de la realidad de Guatemala fue muy sanadora. Yo creo que si todos pudiéramos tener la oportunidad de realmente distanciarnos, ¿no? Sobre todo en una cultura tan diferente y en un clima tan diferente y una geografía tan diferente que realmente nos empujan a otras experiencias y a otras realidades, ¿no? Creo que es muy esclarecedor porque uno tiene una mirada nueva para ver su propia realidad y para poderla entender con mayor serenidad, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy educador haber vivido en Canadá, que es una cultura muy distinta a la nuestra, a la cultura latinoamericana, ¿no? Las políticas, miren, la realidad de la migración, no solo la de Latinoamérica, no solo la del sur al norte, en Latinoamérica, sino que también la mundial es una de las tragedias humanitarias más terribles que hemos experimentado en nuestra época contemporánea, y no va para terminar, sino que va para acrecentarse cada vez más, ¿verdad? Y creo que hay, digamos, unas políticas muy inhumanas que hay necesidad de denunciar. Yo estoy horrorizada de comprender que hace poco estuve con Emiliano Monge y analizando su novela Tierras Arrasadas, donde cuenta la historia de las cosas terribles que les pasan a los migrantes centroamericanos en su trayecto
por México debido a la actividad de los carteles, ¿no? Y me pongo a pensar que esos temas no se hablan en Guatemala. O sea, nadie sabe eso. Y publicamos la entrevista con Emiliano y muy poca gente pareció interesada. O sea, realmente a la gente no le interesa lo que pasa con un migrante una vez sale de su territorio, ¿verdad? Y creo yo que eso es esas áreas de indiferencia que tenemos, ¿verdad? Y que tenemos que despertar. Yo creo que sí, hay que despertar la sensibilidad hacia eso que está sucediendo de las grandes migraciones, porque va a ser una realidad de aquí en adelante por muchas razones. Y creo que tiene que haber transformaciones legislativas, tiene que haber un acompañamiento para que haya una preservación de los derechos humanos, a pesar de que el ciudadano ya no es ciudadano porque salió de su territorio, pero mientras va en tránsito, alguien debería de respaldar esa humanidad, ¿no? De darle seguridad, de darle certezas, ¿verdad? Y eso es algo que no estamos haciendo, ¿verdad? Gracias, Carol. Sara, levantó la mano. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por la conferencia. Y bueno, me llama mucho la atención el tema de la verdad en la literatura. Parece que a veces los lectores tenemos una obsesión con la verdad y siempre encontrar los hechos autobiográficos o biográficos, históricos en la literatura. Me parece que en todo caso tendríamos que pensar más en la reinterpretación de esa escritura. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted sobre la literatura sin ficción, sobre la llamada novela sin ficción? Porque, de acuerdo a lo que nos comentaba, más bien deberíamos de pensar en una escritura de la memoria, de una reinterpretación de los acontecimientos. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que tiene mucho que ver con la intención que tiene el autor, ¿verdad? Porque si yo como autora tengo la intención de escribir un relato de no ficción, pues entonces evidentemente me va a interesar mucho acercarme a los hechos tal y como sucedieron. Entonces hay una intención mía que siempre lo vamos a poner entre comillas, la cuestión de la verdad, realidad, objetividad, por lo que les decía, siempre hay una mirada, siempre hay una subjetividad que se interpone entre eso que sucede afuera y cómo yo lo veo, ¿no? Pero hay una intención del escritor de escribir una no ficción. Pero si la intención del escritor no es una no ficción, sino ficcionar la realidad, porque siempre va a ser la realidad la que es el sustrato, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que entender que la intención es de crear una ficción, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Significa que es un acto creativo, significa que yo voy a tomar todos estos elementos, ¿verdad? Y voy a recomponerlos, y voy a reestructurarlos, y los voy a representar de la manera que le conviene a lo que yo tengo ganas de decir, o de crear, o de generar en mis lectores, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando hablamos de diferencia entre un relato de no ficción y un relato de ficción es cuál fue la intención del autor, ¿verdad? Si el autor dice que es ficción, creámosle, ¿verdad? Creámosle que es una ficción, porque aunque hayan elementos de la realidad, lo que él hace es que va a agarrar todos estos elementos y va a recortarlos por aquí, por allá, los va a poner unos aquí, va a cambiar esto, aquel personaje ya no va a existir, los otros va a surgir alguien que no estaba, 3 personajes se vuelven uno, en fin, ¿verdad? O sea, hay una recomposición de la realidad, es un proceso creativo, ¿verdad? Entonces, ahí me quedaría yo, es la intención del autor, ¿verdad? Carol, ¿te parece si damos oportunidad a 3 preguntas más? Sí, claro. ¿Cerramos? Sí. Claro, Sí. sí. Es que estás agripada, ¿no? Entonces, yo digo, no te cansemos de no, ahorita ya se me había olvidado. Ya. Bien. Tiene la virtud de que uno se le olvida las afecciones. Muchísimas gracias. Julio González levantó la mano. Bueno, buenas noches, un saludo a todos y a Carol desde aquí de El Salvador. Sí, una pregunta así corta con respecto a lo que asegura usted que su escritura es visceral,
podríamos considerarla como también compulsiva, digámoslo por el mismo caso que plantea Castellanos Moya, Horacio Castellanos Moya, de que mucha de su escritura él la considera compulsiva con un fin de, digámoslo, de sacar, ¿sí? O de sacar todo esto, todos estos malos, que todo lo que le ha pasado, todo lo que le pasó, escribirlo, es sacarlo, vaciarlo prácticamente, dice él, y en específico dice, para como ponerse a un tanto, o no, para desquitarse con la historia, dice, para desquitarse con la historia, algo así más o menos dice. Así que esa es mi pregunta. Un gusto. Pues yo sí creo que hay una parte muy compulsiva en el acto de escribir una novela. ¿En qué sentido? En el sentido de que esos procesos son muy intensos y muy agotadores. Cuando un autor o autora se mete en este otro universo, no quiere salir de ahí. Y empiezan a tocar la puerta y uno dice, ay, no, que no me saquen de este espacio, ¿no? Y uno digamos, se separa de la familia, y con muchos escritores que le pasa igual, ¿no? Es un espacio donde uno de verdad se sumerge de una manera muy intensa. Y a veces uno está allá afuera, qué sé yo, va a un almuerzo con un amigo y uno está pensando en la novela, y alguien le dice algo y uno piensa en la novela, y uno lee una noticia y uno piensa es muy compulsivo. Es muy compulsivo y en ese sentido a veces es un poco agotador y hasta doloroso, ¿no? Hay procesos que son realmente muy complejos, muy dolorosos, porque el autor está viviendo. Cuando un autor está escribiendo, está presente en lo que está sucediendo, en esa escena que está creando, está presente. Yo siempre me pongo a pensar en el asesinato de Dostoyevsky de Crimen y Castigo, porque lo describe de una manera tan detallada que uno entiende que él como escritor estaba ahí, ¿verdad? Asesinando a Elena Ivanovna, ¿verdad? O sea, metiéndole el hacha en la cabeza y dice hasta dónde le llegó bueno, dice todo, ¿verdad? Está presente, entonces son procesos muy intensos. La imaginación es poderosísima y cuando uno se entrega a eso, a esa imaginación y está viendo este panorama, esta escena, este lugar, está sintiendo esta persona que está diciendo, que está haciendo algo, yo siento que es muy compulsivo, ¿verdad? Son procesos los procesos creativos son verdaderamente muy intensos, así que lo que dijo Castellanos Moya es ciertísimo. Gracias, Carol. Águeda Chávez pregunta en Facebook si ha habido algún cuestionamiento a algunos de tus relatos, partiendo desde la interpretación individual de algún lector. Todo el tiempo. A mí me han reclamado de todo, de todo. Me recuerdo con La ciudad de los minotauros, porque este hombre se va a Nueva York y bueno, tiene unos hijos que dejan la casa y me dice, ay, pero qué mal padre, ¿por qué se fue a Nueva York? Yo digo, pues es una ficción, o sea, que además no, es bueno dejar a los hijos universitarios de vez en cuando, ¿verdad? En fin, o sea, sí, ¿no? Definitivamente, yo creo que el lector se toma muy en serio los relatos y sí cuestiona, reclama, no le gustan cosas, ¿no? O sea, realmente se toma muy en serio los relatos y uno a veces se sorprende porque son personajes ficticios, pero llegan a tener un peso de realidad muy fuerte para el lector y ahí es donde entendemos que eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Porque es fuerte para el escritor y es fuerte para el lector, ¿verdad? O sea, son intensidades muy poderosas, tanto para el que escribe como para el que lee, ¿verdad? Y finalmente, buenas tardes, Carol. Ha mencionado que cataloga con Pasión absoluta como novela de posguerra. ¿Qué otras novelas guatemaltecas considera que están en esta categoría? Y también si podría referir si hubo algunas obras que tenía como referencia para escribir con Pasión absoluta. Ok. Voy a hablar, hicimos la verdad es que no se había nombrado mucho eso de novelas de posguerra en Guatemala, hasta que una vez nos pusimos a platicar con Javier Pagueras, que es otro escritor guatemalteco, y él y yo empezamos a conversar de ese tema, y le digo, mira, ¿por qué no hacemos un evento y hablamos de novelas de posguerra?
Y entonces ahí hablamos de la novela de Javier, que se llama Ruido de Fondo. Hablamos de una novela de Gerardo Guinea, que no sé si me ayudas, es algo de Adán, pero no me acuerdo. El árbol de Adán. El árbol de Adán. Hablamos de Material Humano de Rodrigo Rey Rosa. Y hablamos de una de Arturo Arias que se llama Sopa de Caracol. Entonces, esas fueron el corpus, digamos, de novelas de posguerra. Ahí habría que añadir Puente Adentro de Arnoldo Gálvez, ¿verdad? Y bueno, pues habría que pensar en qué otra novela. Bueno, ahorita se añade esta novela de Jimena Santaolalla, ¿no? Es una novela de la posguerra de Guatemala, ¿verdad? Cuando me despierto, cuando a veces me despierto temblando, esa sería una novela de posguerra de Guatemala, porque son estos soldados del ejército ya terminada la guerra que se convierten en los Zetas, que son parte de los carteles de narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería más o menos un corpus interesante, ¿verdad? Para examinar si uno quiere entender la novela de posguerra de Guatemala. Había otra pregunta ahí de pareja, pero no me acuerdo. Sí, ¿cuáles son las obras que tenías como referencia para escribir con pasión absoluta en ese momento? La verdad es que yo creo que Compasión Absoluta tiene muchas referencias de la literatura. Yo quise en Compasión Absoluta referirme a muchos de los relatos que fueron que marcaron mucho la psique del guatemalteco para comprender la realidad. Por ejemplo, Fruta Amarga, que es este reportaje relacionado con la caída de Arbenz, ¿verdad? Y así como ese, tuve de referencia el Remy, ¿verdad? Ese lo cito en varios lugares. Hay de referencia algunos reportajes del periódico, algunos fragmentos de Luis Cardosa de Aragón, la manera en que el guatemalteco se ha imaginado Guatemala, digamos, ¿verdad? Eso fue la idea mía a la hora de utilizar textos. Muchos de ellos inclusive están puestos literalmente en la novela, ¿verdad? Porque es una novela que tiene mucha intertextualidad, pero yo quise escoger no cualquier texto, sino los textos que mucha gente leyó y que sirvieron para formarse la idea de lo que era la historia de Guatemala, ¿verdad? Bien. Hay muchas felicitaciones y reconocimientos y agradecimientos. Pues te agradecemos en todo la gentileza, Carol, de haber estado con nosotros en esta sesión absolutamente enriquecedora que nos abre además un panorama sobre la escritura centroamericana también distinta, pues generalmente conocemos las cuestiones de guerra y no todo este trabajo interior que el escritor hace y que es sumamente importante para comprender la memoria, para comprender la relación entre memoria e historia. Y bueno, quedan muchas cuestiones y nos queda afortunadamente la motivación para continuar con el estudio de la narrativa centroamericana contemporánea. Agradecemos también a Mónica Toussaint su participación y su presentación. Muchas gracias, Mónica. A Carlos Betancourt, el apoyo técnico, porque sin él estaríamos perdidos, hubiésemos podido enloquecer. Muchas gracias, Carlos, por todo el apoyo que nos brindas. Sí, muchas gracias. Siempre la sesión anterior y esta. Y bueno, en diciembre no va a haber sesión del seminario. El jueves 26 de enero tendremos otro invitado de lujo, el escritor Dante Liano, con la lectura que tendremos, que es Requiem por Teresa y que está ya en el Drive. Les tenemos un Drive, Carol, con todas las novelas para que puedan acceder a ella. Queríamos preguntarte, ¿dónde encontramos tus novelas? Bueno, yo creo que en México se pueden encontrar las publicadas por Alfaguara, ¿verdad? Que es La ciudad de los minotauros y Cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. En cuanto a Compasión Absoluta, bueno, esta ya la leyeron, pero para quien la quisiera obtener, esa se puede pedir por impresión bajo pedido, no sé cómo se llama, en Amazon, ¿verdad? En demanda, sí. Okay. Sí, esa es la... Solo quería decir una última cosita que tú mencionaste ahí, que sí me parece que es importante, porque en Guatemala ha habido mucha batalla por la memoria y eso es una cuestión que no hay que dejar de perder de vista, que esos relatos tienen hay una lucha, ¿no? Por evitar que salga los relatos que dañan la imagen
no solo del país, sino del régimen dominante, ¿no? Y hubo, cuando fue el caso de genocidio de Efraín Ríos Montt, muchas opiniones que había que olvidar los pasajes oscuros de la historia. Prácticamente había que arrancar esas hojas oscuras y hacerte cuenta que no se habían inscrito. Y ahí es donde yo creo que la memoria es importante, porque yo me preguntaba cuando eso sucedía y se decía esto, ok, arranquemos los pasajes oscuros de la historia, como esta gente quiere, agarremos el libro de historia y arrancamos estos pedazos. ¿Y qué hacemos con la memoria? ¿Qué hacemos con la memoria de las víctimas? ¿Qué hacemos con la memoria nuestra que nos recuerda a esa época siniestra? O sea, esa memoria es imborrable. Y es por eso que no se pueden arrancar las hojas que no nos gustan de la historia, porque está esa fuente poderosa que es la memoria colectiva y la memoria individual, esa memoria que construye la subjetividad, ¿verdad? Y que contiene todo este trauma y que necesita de la justicia y que necesita del relato y que necesita de que se tome todo el tiempo del mundo para digerir estas cuestiones que realmente sucedieron. No podemos negar lo que pasó, ¿no? Nada más, perdón, pero creo que era una cosa que era No, al contrario, muchísimas gracias. Me hiciste reflexionar en algo. Y es que en Guatemala encuentro esta voluntad de los escritores de traer esa memoria al presente, de traer a los asesinados al presente, de traer todas estas historias tremenda y reconocerse en ella como parte de esta historia. Claro. Yo no sé si tú conoces algún otro país centroamericano en donde los escritores estén participando en ella. Bueno, no, la verdad es que creo que Castellanos Moya hace algo de eso, ¿no? En El Salvador. Pero creo que no tengo presente que haya otro país centroamericano que lo haga, ¿no? Okay. Y es que yo creo que nosotros tuvimos este proceso complejo de... Creo que hay una cosa que ha ayudado muchísimo, bueno, ha ayudado, pero de una manera muy tenebrosa, y es que el asesinato de Monseñor Gerardi convirtió en escandaloso el informe del REMI, ¿no? Entonces el informe del REMI se difundió muchísimo, número uno, y dos, que creo que hemos sido uno de los pocos países, ya no a nivel centroamericano, sino a nivel mundial, que ha tenido juicios de justicia transicional muy importantes. Realmente Guatemala es un país de muchas sorpresas, porque en un país donde no hay justicia, de repente tenemos estos juicios extraordinarios de justicia transicional, como el juicio de genocidio contra Efraín Ríos Montt, el juicio de Sepur Zarco por explotación sexual durante la guerra, que es un juicio espectacular, maravilloso. Esa historia es conmovedora a morir. Está el de Creón Paz, que fue el que hace que el juez Gálvez tenga que salir al exilio, ¿verdad? O sea, Guatemala ha sido muy fuerte en temas de justicia transicional, muy ejemplar. Esas investigaciones han sido espectaculares en un país donde no hay justicia. O sea, realmente ahí es donde digo que la vida es incoherente y por eso tenemos que tener compasión absoluta. Porque ahí donde está el peor pantano, de repente surge una flor de loto, ¿no? Como dirían los budistas. Así que por eso es que creo yo que hay es tan incoherente la vida que nuestros juicios pues generalmente son muy sesgados. Muchísimas gracias, Caro. Entonces, el jueves 26 de enero, con Dante Liano, con su novela Requiem por Teresa, va a moderar la sesión Lino Martínez Rebollar. Y las y los organizadores del seminario les deseamos felices fiestas en lo que queda. Mucha lectura, por favor, este fin de año. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Carol. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias a todos. Qué alegre compartir con ustedes. Ay, que coincidamos otras veces. Claro. Gracias. Por supuesto. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Ok, chao.